Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy estamos con don Jorge Garrido para hablar sobre el KNPV, ese deporte que cuesta encontrar información por mucho que buscas, sobre todo si buscas información en español, pues ya vas perdido totalmente, ¿no? Entonces hoy agradecemos contar contigo para darle caña a esas preguntas que todos nos podemos llegar a hacer sobre este deporte, por llamarlo de alguna forma, o modalidad quizás. Y Querido, nada, que nos resuelvas un poco las dudas. Cuéntanos primero quién es Jorge Garrido y lo que hace. querido Alejandro, es un placer de saludarlos desde México. Me encuentro en compañía de Sofi, una amiga que está aquí conmigo en el club acompañándome, y aquí con su perrito Lorenza, que está aquí a un lado de nosotros. Como te decía, es un placer y que nos escuchen desde acá, desde México, y buenas noches para España. Efectivamente, como dices, Alejandro, no hay mucha información del KNPB. Te platico rápidamente mi historia del KNPB, de tu servidor en México. Tengo 12 años de visitar Holanda, 12 años de traer perros holandés, 12 años de practicar y de conocer el programa. Es un programa, no es un deporte, se le llama programa. Y este programa, la verdad es que me causó una impresión muy grande desde que yo conocí, desde que estuve allá en Holanda, viendo algunas competencias que se hacen constantemente en Holanda, en donde se practica este programa diseñado específicamente. eh, lo practica mucha gente de Holanda, si bien es cierto, lo practica gente de Holanda, pero es, no sé, no tengo las palabras para definirte lo espectacular que es, lo interesante que es, y que hoy en día te puedo decir que es el programa que vende hoy más perros de trabajo a Estados Unidos y a Centroamérica, Alejandro. ¿Para qué son enfocados los perros que siguen ese programa o que son capaces de pasar esas pruebas en la vida real? Digamos, ¿para cuerpos de seguridad? ¿Van para gente particular? Mira, existe de todo. Puede ser para un particular que ocupe seguridad, puede ser para una empresa de seguridad, puede ser para una persona, un civil que ocupe seguridad. Y entonces desde ahí me di a la tarea, porque soy una persona en México que practica también ring francés, que es un deporte, que practica perro de protección, que es un deporte nacional y muy interesante, y que ojalá me puedas dar la oportunidad de practicar para tu auditorio de este programa mexicano que es bien interesante y diseñado para México. El programa de Holanda es un programa que se originó desde 1907, Alejandro, desde 1907, y fue reconocido ya oficialmente en febrero de 1912. Desde entonces se practica ese programa, pero de lo que tú y yo conocemos, o de lo poco que conocen ustedes, déjame decirte que lo interesante es desde la vestimenta. La vestimenta es muy diferente, el trabajo de mordida es muy distinto a lo que conocemos quizá a lo mejor en España como el IGP, quizá como en Francia el ring francés, o quizá como el ring belga en Bélgica. Para entenderlo y comprenderlo, la verdad es que sí, me di a la tarea de ir allá. Hoy en día he ido, tengo muchos amigos allá en Holanda que desde luego practican el programa, y está diseñado para generalmente el Malinois y generalmente el holandés. También hay pastor alemán, por ejemplo, pero este programa no requieres de un pedigrí como tal. Quizá en el IGP, quizá en el ring francés ocupas un documento donde el animalito tenga un registro. En este caso, en Holanda no. Recordemos que es un país bajo, muy chiquito, en donde solamente se practica el KNPB. ¿Qué características debe tener un perro para ser capaz de afrontar un programa de KNPV? Nervios estables, nervios muy equilibrados, porque a diferencia de un ring francés o quizá un IGP, en donde ocupas en el IGP un bastón, donde simulas que golpeas, donde en el ring francés ocupas una vara promedio de 60, 70 centímetros, donde tocas al perro en ciertas áreas y haces mucho esto. En el KNPB no. Ese tema de artificios que engloban el trabajo de un perro deportivo es bien diferente al programa de KNPB, porque no hay nada de eso. No existe un artificio como tal.
Eso significa que el trabajo de presa quizá sea un poquito diferente. Sí, un alto nivel de presa, pero distinto, porque si hay muchos gente que está escuchándonos, viéndonos, sobre todo adiestradores, entrenadores que se dedican al tema de la mordida, el trabajo de presa es completamente distinto al que generalmente conocemos. Les explico a tu auditorio cuál es. Mordida muy estática, no hay mucho movimiento, no hay un bastón, no hay un látigo. Sí, efectivamente hay disparos. Y por ejemplo, hay una parte en el PH1 que les voy explicando poco a poco, en el perro policía nivel 1, en donde el perro mordiendo, tomas del piso un tubo más o menos de 30 centímetros de plástico, lo levantas durante la mordida y lo posicionas, le pegas al perro, por decir un concepto, lo avientas hacia el perro en una zona de la espalda para probar su temperamento. Mira qué interesante irte tocando punto a punto del KNPB. ¿Cómo empieza la formación de un perro para este tipo de funciones? ¿Desde pequeño ya empiezas a trabajar esos instintos o esos comportamientos o primero te centras solo en obediencia, digamos, y en control? Ambas, ambas. Eh, para tocar el tema de la formación y la preparación de un perro de KNPB, que hoy en día solo se practica en Holanda, se hace en Holanda, se certifica en Holanda, no en México. Nosotros lo practicamos. Sin embargo, no podemos certificar. Tendríamos que ir a Holanda para poder certificar. Es muy importante que tu auditorio sepa eso. Lo practicamos desde hace unos años, no certificamos porque tendríamos que estar en Holanda y te dan un documento por un juez con cierta puntuación que te aprueba y te hace tener el título de PH1, perro policía nivel 1, y existe otro nivel, perro policía nivel 2. Pero bueno, fuera de ese tema, para formar un KNPB o un perro de este tipo, si tú das de morder jugando el trapo, el taco o lo que sea que le pongas a jugar al perro mordiendo, te vas a dar cuenta que el comportamiento cambia cuando hay mucha activación y mucha motivación a cuando tú das la jerga y dejas la presa estática. Ahí te das cuenta la diferencia de los nervios, ¿no? Un perro intenso, un perro tranquilo, un perro calmado, un perro que te hace cambios de mordida. Desde ahí empiezas a definir el comportamiento de un perro que te va a servir para eso. Y déjame decirte que aunque nosotros practicamos el programa, pues hay ejercicios que introduzco de KNPB que los preparo para endurecer un poquito al ejemplar y poderlos en un futuro hacerlos ring francés, que es complejo, ese tipo de sangre, sobre todo el holandés, meter en el programa, en el deporte de ring francés. Es difícil. Entonces, aquí la cuestión es que desde luego la gente latina o la gente de Centroamérica que nos ve, que nos escucha, ojalá se den la oportunidad y desde luego tú, Alejandro, de darse una vuelta. Yo próximamente estaré por allá en Holanda importando algunos ejemplares y practicando y con mucho gusto les puedo hacer pasar algunos videos de poder compartir con ustedes todo lo que hacemos allá en Holanda, Alejandro. Luego dejaremos en los comentarios la página web de tu centro para que el que quiera acceder también, porque siempre nos escucha gente de Latinoamérica. Y bueno, pues al final todo es darse un viajito, ¿no? Si Claro, hay ganas. claro, bienvenidos. El que guste desde España solo es un vuelo de avión, hombre, y acá los recibo con mucho gusto. Ahora me gustaría que nos contaras un poco los requisitos, por así decir, de una prueba, pero se me hace muy interesante ahora que dijiste de exportar el ejemplar, qué nivel de importancia le das a la genética para esta preparación, digamos. Híjole, Alex, he de decirte que tantos años en el tema de la mordida, del trabajo de mordida o el perro de trabajo, la genética es el volante, la genética es el motor del vehículo que te hace ser y llegar más lejos. De estos años que tengo importando ejemplares holandés, pastor holandés, no malinoas, he traído algunos malinoas para refrescar un poco la sangre y endurecer un poco la sangre del malinois en México. Eh,
pues me aboco un poquito al holandés. Tengo ya unos años de criar la raza. Tienen unas características muy amables, muy buenas, muy intensas, muy fuertes, pero de estos años he traído, híjole, no te puedo decir la cantidad de perros, quizá unos 20, 25 holandés en mi vida profesional, tanto machos como hembras. Hoy tengo hembras importadas, machos importados que cruzo para sacar, fíjate lo que le voy a decir a tu auditorio y lo que te voy a comentar, para sacar perros versátiles, funcionales, equilibrados, pero de temperamento fuerte, para que puedan ser funcionales a nivel social, es decir, que puedan cuidar a una señorita y lo mismo a una pareja mayor o quizá a una familia o estar en una empresa, Alex. Por eso la importancia de importar sangre nueva, hacer un outbreeding, abrir esas sangres para poder venderte producto de muy buena calidad. Cuéntame un poco cuáles son los requisitos para una prueba. ¿Va por niveles, por grados? ¿Cómo funciona? Sí, en Holanda, una certificación requiere de una prueba oficial. Estas pruebas oficiales se hacen en este País Bajo en diferentes ciudades, que quizá España es un país muy grande, México es lo mismo y tienes que viajar muchas horas. En Holanda es relativamente cerca, te trasladas una hora en auto, o quizás más, quizás menos, en donde toda la gente que practica este programa, por ejemplo, te voy a dar esta observación, quizá la gente que ya fue a Holanda lo sabe, pero se los recuerdo, allá hay más bicicleta que autos, ¿verdad? En México no, en México estamos tan llenos de tráfico que hay mucho autobús para transportarse, bicicletas no, mucha moto y mucho auto. Entonces hay un ejercicio en PH1 en donde ocupas una bicicleta y mandas a morder al perro, donde la persona va en bicicleta, imagínate, ¿no? Entonces, requisitos. Eh, Tener un perrito, darlo de alta me refiero a inscribirlo en esa competencia, que Se es, puede inscribir, aunque lo más presente que está son los Malinois, pastores holandeses y perros así. Por reglamento está permitido que acceda a cualquier tipo de perro, digamos. sí, por reglamento está permitido, pero la verdad Sí. es que de una competencia que he ido a muchas, por darte cantidades o porcentajes, ves 10 malinois, ves 3 4 holandeses, ves un pastor alemán, dos pastor alemán, no más de eso generalmente. Son las razas más comunes, en donde este programa no te permite, no obligatoriamente tener un pedigrí. Puedes meter al perro así, sacas la puntuación adecuada y certificas a tu perro. Poca gente se dedica ya a hacerlos y venderlos, sin embargo existe de todo tipo, pero generalmente el KNPB o este programa lo practican perritos, practican personas que viven, que están hablando. Perfecto. Tú que has tenido los tres perros estrella, digamos, o las tres razas por las que siempre pelean esto es mejor que lo otro, ¿con cuál te quedas de los tres? ¿Malinois, pastor alemán o pastor holandés? Oye, esa pregunta es interesante. Yo obvio tengo la respuesta, porque además déjame decirte que crío tres razas. Crío el pastor belga Tervuren, crío el pastor holandés, desde luego, y crío el pastor belga Malinois. Y hoy en día, te hablo como particular, no como adiestrador, me quedo con el pastor holandés. Un perro estable, un perro duro, un perro muy, muy apegado. Sin embargo, sí te puedo decir que no son perros que vayan a un alto nivel deportivo, es decir, por ejemplo, un ring francés, son difíciles de controlar porque a veces actúan con la víscera, se enojan muy fácilmente y eso te lleva a no tener el suficiente control. Sin embargo, he de decirte que, por ejemplo, en Francia, claro que existen pastor holandés con pedigrí, pero tendríamos que hablar ahí también un poquito de los orígenes. Pero hoy en día la respuesta sería pastor holandés, y te lo digo como particular. Hoy es un perro que entreno, pastor holandés,
Hoy es un perro que vive conmigo, está conmigo, es un pastor holandés y que además cubro la necesidad de protegerme y de cuidarme. Lo que muchas veces el Malinois, por el alto nivel de presa, se queda en el alto nivel de presa y solo muerde en el traje. No sé si me entienda tu público y me entienda si te pueda compartir. A veces son tan sociales, son tan manejables que se olvidan de cuidar, que solamente el perro muerde el traje o muerde la manga. En el caso del holandés, no. Perfecto. Al final es una protección más real, ¿no? Más enfocada a la realidad, digamos, y no requiere de accesorios para que el perro fije la mordida, ¿no? Efectivamente, una mordida naturalmente real, porque no lo puedes obligar. Hablábamos de la genética. El perro que cuida, cuida. El perro que no cuida, fabricarlo tiene sus desventajas, ¿no? Tiene algunas cosas buenas, pero el fabricarlo significa que pudiera fallarte. Naturalmente el holandés es un perro protector que debes de saber criar. Una buena genética no te permite hacer desde pequeño en la formación trabajo civil constantemente, porque si haces eso con el holandés, corres un alto riesgo de equivocarte y de que al final sea más insocial. Perfecto. Al final son perros que, como los Malis, ¿no? Por ejemplo, el Mali al final no deja de ser un perro sensible, que una mala experiencia o cualquier tipo de trauma que se le queda por ahí, pues suele quedar muy fijado, ¿no? El holandés es como un poco más duro en ese sentido. Exactamente, te pongo el ejemplo, en el Malinois se ocupa mucho aquí en México el tema del disparo, el tema de la vara, de la stick, se ocupa mucho porque tenemos mucha tendencia del ring francés, ¿no? Que viene de Francia, que se practica más en México este deporte, que sí es deporte. Y el Malinois tienes que cuidar mucho la formación y la preparación del bastón, mucho. En el holandés ocupo muy poco el bastón y cuando lo llego a ocupar, Alejandro y tu auditorio y toda la gente que nos escucha, no se preocupan de nada, absolutamente de nada. Al contrario, si usas el bastón, el perro tarda en soltar a veces porque se enoja más. Si usas el disparo, no se sorprende naturalmente. El perro percute más, el perro pelea más, el perro combate más. Es la diferencia del holandés que es la naturaleza con la que me quedo y con la que disfruto. Y hoy en día pues tengo cachorros, los selecciono muy bien, inclusive a qué familia y en qué grupo o con qué personajes van a quedar para que los perritos, los animalitos sigan su capacitación y su adiestramiento. Ahora, al final el trabajo del guía, ¿no? Es importante, pero es todo un reto ahora como criador buscar ese equilibrio, ¿no? Cada vez perros más duros para pruebas bastante duras, son las que constan de este programa, ¿no? Entonces, Sí. al final, buscar un perro que aguante esas presiones y a la vez tenga autocontrol para ir paseando por la calle, pues es todo un reto ahora para la selección de los perros, imagino. Es un reto, me llevó años hacerlo. Hoy en día, Alex, lo tengo. Hoy en día puedo ofrecerlo al público, puedo de una camada, porque un creador siempre te da muchas opciones y opciones interesantes. No, un creador ve la naturaleza, ve la genética y ve la pasión por el gusto de criar un bebé. Desde que importas a una hembra y desde que importas un macho y haces la cruza, antepones un poquito la pasión y el gusto y después viene la economía, ¿sabes? Y hoy en día es difícil la vida en México, como todos, la política, los gobiernos, la economía de los países es compleja. México, después de la pandemia, quizá pienso que también sucedió en España, entramos en una crisis económica, ¿sabes? Y los asaltos y los robos y demás se potencializaron. Y hoy en día, a cualquier nivel económico, ocupamos seguridad. Y hoy te puedo ofrecer una gama muy interesante con el holandés. El holandés no me falla. Y he visto mucho Malinois en formación que me traen con crianzas y demás, crianzas deportivas, ojo, no significa que sean malos, pero que sin embargo no son funcionales para un trabajo real, como platicas, no son funcionales para un día a día en la calle. Perfecto.
Finales, emociones, tocamos emociones diferentes, ¿no? Con ese tipo de trabajos a un trabajo deportivo. Sí, emociones diferentes, pero también déjame decirte que desde luego respeto la genética del pastor belga Malinois. Sé que hay muy buenas líneas en Francia. Y yo importo, hablando del Malinois, lo importo directamente de Bélgica para refrescar las sangres, que son sangres más duras, menos nervios que la francesa, porque se ocupa mucha precisión, mucha perfección. Y siempre lo he comentado aquí en México, en parte del interior de la República, donde doy seminarios, que no es que el perro sea malo, simplemente la genética está diseñada para diferentes actividades. En este caso, el ring francés específicamente necesitas perros malinois muy pensantes, malinois muy inteligentes, y hoy en día reconozco que el malinois es el rey de todos los deportes, es el rey de cualquier tipo de actividad prácticamente a nivel mundial, hablando del perro de trabajo. Es difícil que desbanquen al Malinois, puede haber más perros, más razas, pero el Malinois hoy en día es muy interesante. Sin embargo, a pesar de todo lo que te platico, pues de mi día a día como particular y no como adiestrador, yo me sigo quedando hoy con el holandés. Últimamente vemos, o se ha visto en España al menos, el alquiler de estos perros a empresas de seguridad y cosas por el estilo. ¿Qué parte o en cuánto crees que afecta el vínculo con el perro en su trabajo, digamos? Es decir, contigo siempre va a ser más luchador, digamos, más guerrero, y con un guía con el que no tiene vínculo, esa parte del perro se ve afectada, o están trabajados para no perder funcionalidad, estén con quien estén. Mira, hablando del perro de trabajo, independientemente del programa que tú hagas, el perro de protección genérico o el perro de mordida generalmente debe de ser independiente. Un perro independiente es que pueda funcionar con Juan, con Pedro, con Alex o con Sophie, con cualquiera. Esa es la intención. Sin embargo, en el holandés, esa parte afectiva, esa parte cariñosa, tarda solo un poquito más, pero al final, cuando haces un buen cambio de mando, cuando haces un buen vínculo, cuando haces una buena relación y desde luego desde la formación un buen adiestramiento, ¿no? Porque hoy en día debemos de saber y debemos de reafirmar que el adiestramiento en protección, en mordida, en trabajo, no la haces maltratando al animalito, es todo lo contrario. La haces jugando con un alto instinto de presa para poder llegar al objetivo. Entonces, a veces me es relativamente más fácil hacer un clic con el pastor holandés que con un belga malinois, ¿no? Pero hay malinois que con ese alto instinto de presa son bien funcionales y bien rápidos y bien adaptables al perro de empresa, al perro de la policía, al perro inclusive de narcóticos, por ejemplo, ¿no? En este tipo de programas también entra en juego el olfato, o todos son pruebas de protección. Y en el caso de que sean pruebas, ¿siempre son las mismas o son más sorpresivas y más improvisadas, digamos? Hablando del KNPB, son las mismas pruebas, porque ya está un programa hecho. Les decía que existía un pH 1 y un pH 2 y la diferencia realmente es mínima. Independientemente de la diferencia, dentro de las pruebas que se hacen en pH, hablando del KNPB, hay obediencia, hay agilidad y también hay rastreo. O sea, mandas al perro a cobrar, por ejemplo, un metal, es decir, una llave, a buscar una llave. Mandas al perro a cobrar un objeto, pero tiene que atravesar un pequeño río, imagínate, qué interesante. Ir, atravesar el río, cobrar y traer y entregar. Suena muy atractivo, como si lo fuera la campaña, que también no se conoce mucho de la campaña, el KNPB en México, no sé en Europa, pero se conoce poco. Eh, y también, desde luego, viene la protección. Se trabaja con la bicicleta, hay una prueba de temperamento frontal como si fuera IGP, eh, hay una búsqueda de una caja, ¿sabes? Una caja en el bosque en donde el perro va, encuentra la caja y ladra. Entonces, es un programa muy completo, muy interesante y te vuelvo a reiterar para tu público que es el programa más vendido en todo Europa hacia Latinoamérica,
o inclusive a Estados Unidos, que es el país más comprador generalmente de perros de trabajo o perros de belleza desde Europa, ¿no? Es el programa más vendido ahora por el éxito y tan completo del programa. Y un perro que viaja a Holanda y es certificado allí por las pruebas, ¿esa certificación es válida a nivel internacional o es solo válido allí? Es solo válido ahí, sin embargo, tiene su reconocimiento porque es una certificación. Por ejemplo, el año pasado, no, el antepasado, si no me equivoco, ganó un colombiano el campeonato, porque se hace un campeonato de KNPB. Ganó un Ajá. colombiano, obviamente el colombiano vive allá, vivía allá, no sé su historia, preparó al perro allá y ganó allá, ¿no? Que desde luego como latinos aplaudes eso, porque desde el idioma es diferente, ¿no? Aunque universalmente se conoce el inglés, el idioma holandés pues es complejo, es muy parecido al alemán y pues hay que saberse comunicar. Es un país muy cerrado en el sentido de pequeño y es un país en donde solamente se practica ahí con ellos el KNPB, aunque está Bélgica muy cerca, se practica otro deporte, está muy cerca relativamente Francia, 5 horas, y se practica otro deporte, imagínate, ¿no? Por eso es que el KNPB, Alex, no es tan conocido y es muy interesante conocer a latinos o a gente que hable el castellano, el español, que practiquen el programa y que compartan sangres y que compartan experiencias. La verdad que fue todo un reto buscar a alguien que hablara español y fuera participante, ¿no? Era, vamos, meses buscando hasta que salió tu nombre por ahí. Si no, no hubiese habido forma. Siempre que Bueno, hablamos con alguien sobre que practica deportes o que tienen perros distintos altos, digamos, ¿no? Que suelen ser bastante divertidos. Nos gusta que nos cuenten alguna anécdota de esa, de ese perro cabrón que tuviste, que alguna vez te montó un follón. sí, mira, bueno, tengo varias, ¿no? Pero la primera vez que me puse un traje, has de saber que el traje pesa entre 20 y 22 kilos. El traje de ring, el traje de protección te pesa 12, 14 kilos promedio. Es mucho más delgado, mucho más ergonómico. El traje de KNPB tiene media pulgada de baqueta de piel por dentro. Aparte, es el traje. Es decir, traer 22 kilos desde Holanda en avión a México es costoso, pero es interesante del por qué usan ese tipo de material, ¿no? Porque los bocados son muy completos, muy profundos, son perros muy duros, muy fuertes, en donde le permiten al animal mordidas prolongadas largas. Una competencia deportiva promedio, estás hablando de una mordida de 15 segundos. Estas mordidas suelen ser de más de un minuto, muy, muy largas. Entonces, por eso es que la protección es muy, muy ancha. Y entonces la primera vez que me puse el traje, olvídate, volé como 3 veces y me volví a levantar y le decía a los del club, quiero otro ataque y el perro me volvía a tirar, ¿no? Y decían, este mexicano le gusta la mala vida, no. Yo decía, ¿cómo es posible que un perro de estos me tire con esta velocidad, etcétera? Porque son ataques a más de 100 metros, cuando aquí los ataques son a 30 metros, en donde el choque y el impacto es tremendo. Entonces, imagínate cómo la mente la tienes que saber manejar al punto de que pues tienes que aguantar el golpe, además de que el holandés la tendencia de la persona o la cultura holandesa es de Alemania, son personas muy altas. El mexicano es más compacto, más chiquito, ¿no? Promedio estatura de 1,70. Ellos allá, la altura es de 1,80, 1,90, quizás más altos, ¿no? Entonces, pues me la pasaba en el piso y ellos riéndose de mí. Hoy en día ya no, ¿verdad? Hoy en día me pongo el traje y ya vas aprendiendo cosas. Lo que sí es que, por ejemplo, estaba yo en el piso y me tenían que levantar, ¿sabes? No te puedes levantar con todos esos kilos. Hoy ya me puedo levantar, es una de las anécdotas. Hoy ya me sé levantar solo. Por ejemplo, andar en bicicleta y recibir al perro con la bicicleta en mordida tiene su función, tiene su manera. Pues me caía muy fácilmente, ahora ya no. Entonces son historias interesantes y sobre todo cuando traje los primeros holandeses,
Alex, y he de decirte que no sabía ni qué onda, ni cómo llevarlos. Perros muy intensos, perros muy fuertes, no los podía controlar. Y los libros no te dicen eso, ¿no? Entonces, sí han sido historias, pues no de terror, pero sí de estar sudando. Hacerte imponer, pero desde el respeto, ¿no? Sí, sí. Entonces, con gusto les No, puedo compartir videos que ahí tengo y hoy en día pues tengo hembras y tengo machos bien loquillos, bien intensos, pero me reproducen bien. Y pues son perritos que al final, como yo te decía, escoges. Necesitas perros, perdón, familias que gocen de ejercicio, de dedicarle al perro su tiempo, pero también, pues como cualquier raza, ¿no? Hay que dedicarle su tiempo, su momento y sobre todo el holandés, trabajar. cuéntanos un poco para los que se puedan llegar a interesar por esto, cómo contactar contigo o dónde tienes el centro para que puedan llegar hasta ti. Gracias. Mira, estamos en México. Síganos en las redes, te voy a hacer llegar las redes para que nos hagas favor de publicar ahí las redes por Instagram, por Facebook, para que nos puedan seguir. Y eh, tengo crías, por ejemplo, en Cuba. Llegué a ir a Cuba y vino gente de Cuba. Hoy Cuba tiene buenas líneas mías. Hoy en México soy uno de los referentes a nivel nacional porque pues soy un mexicano loco que tiene 12 años de estar yendo a Holanda. Ahora voy en febrero o marzo nuevamente a traer nuevos pies de crías y pues para mí es una fiesta poder estar allá con los amigos porque ya me conocen, practicando el deporte, conociendo nuevas sangres, etcétera. Eh, ¿Qué ocupas en el pastor holandés? Desde luego, aparte de la buena genética, solo dedicarles tiempo, solo ponerlos a trabajar en manos adecuadas. Nos encontramos en México. México es un país muy grande, hablando de población, con altos índices de asaltos. Hoy en día el holandés ha tomado muy buena imagen socialmente para ser perros funcionales como perros de protección, Alex. En México, imagino que la ley permite a un particular poseer uno de estos perros, ¿no? Si te lo permite, puedes traer uno de ellos. Desde luego hay reglas, reglas socialmente adecuadas. Traer al perro con correa, un perro de protección no solo debe de ser equilibrado, ¿no? Te pueden saludar, yo puedo tener un perro genéticamente muy fuerte, pero me debes de saber saludar y el perro no va a atacar, ¿verdad? El perro no se va a poner defensivo, tiene que ser completamente equilibrado y pueda ser lo suficientemente funcional para que pueda practicar algún deporte que se hace aquí en México o que podamos hacer KNPB o que simplemente sea un perro de familia que cuide o un perro de una empresa que cuide, que hoy en día tengo este tipo de perros funcionales en México ya de hace algunos años para cuidar una familia o para cuidar una empresa o para practicar algún deporte de los que se practican más acá en México, como lo es el perro de protección o como lo es el ring francés. Pues yo creo que le hemos abierto otra vía de selección, ¿no? Al que no conocía mucho sobre este tema, porque al final cada vez se requieren más perros así y seguirá yendo a más, probablemente. Tanto, bueno, diría que en cualquier país del mundo, ¿no? Sí, sí, de hecho déjame decirte que pues esa fue mi tarea, ¿no? Al final cuando yo traje la raza y vi lo fuertes que eran, lo complicados en el manejo y demás, y el no tener la experiencia, que hoy tenemos la experiencia, el llevar un perro, un producto final al cliente, pero sobre todo que estuviera contento. Y para que el cliente pudiera estar contento, hubo que experimentar, ¿sabes? Hubo que aprender, hubo que cometer errores, hubo que conocer sangres. Hoy en día ni siquiera conocen en general las sangres del holandés. Hay que conocer la raza, hay que conocer la línea de sangre, qué traes, cómo cruzas, cómo manejas la genética para poder lograr al final, te lo definen en una sola palabra, tener éxito. Pues sí, de eso se trata, ¿no? Pues Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Yo creo que nos has quitado las dudas sobre de qué trata esto, que te digo, buscabas información y era imposible
encontrar a alguien así hablando tan claro, ¿no? Sobre lo que se hace. Así que es de agradecer y nada, cualquier cosa que necesites, pues ya tienes para dónde venir también. Perfecto, mi amigo Alex, ya estaremos pasando videos ahora que voy a Holanda. Espero no volar con el traje que ya les platiqué, pero pues bueno, el que sepan que un mexicano está criando la raza, la está importando desde el país de origen y que sí puede haber buenos cachorros para, para el mundo, que inclusive ahora vamos a llevar cachorros a Holanda. Imagínate qué padre y qué orgullo personal poder esa sangre, esa misma sangre, llevarla a otros países. La verdad que como criador entiendo que es el éxito, ¿no? Al final, es haber llegado a donde quisiste. Así es. Bueno, nos falta un poco de camino, pero ahí estamos. Seguimos importando machos, seguimos importando hembras. Pues Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, al contrario, gracias a ti por permitirme un rato a tu auditorio. Gracias por voltearnos a ver desde España para poder compartir algo. Y pues desde acá les deseamos suerte. Visítenos. Les vamos a dejar ahí los links. Y Sofi y yo les damos las gracias por haber estado aquí escuchándonos y viéndonos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, que descansen.